Habla. Good. Ya, estamos en ¿Es la de Sertoli o de Lady? aparato urinario 2, ¿ya? Vale, bien. Ya, entonces como le estaba mencionando, voy a repetir de vuelta, ¿ya? Las vías urinarias. Entonces, las vías urinarias, ¿parte de dónde? Desde la vejiga. No. Ya, Desde el uréter. ya, Uréter, de bueno, desde el riñón. las vías urinarias, claro, ¿no? Parten. Cuando hablamos de vías urinarias, nos estamos refiriendo, ¿no? A la estructura del riñón, a la parte interna del riñón, que son los cálices menores, los cálices mayores, a la pelvis renal, a los uréteres, a la vejiga y por último a la uretra, ¿no? Uretra. Sí. Ya. Ok. Entonces, vamos a hablar acerca de las cálices y la pelvis renal, ¿ya? Entonces, yo le estaba comentando acerca de la papila renal. De cada pirámide renal encaja dentro de ¿qué? De un cáliz menor. Entonces, ¿qué viene a ser la papila renal, Yero? ¿La papila renal? Ujú. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué viene a ser la papila renal? Ajá. Viene a ser donde. A ver, ¿cómo lo señalo? Pucha madre. Y acá está. La máquina. Hay varias, ¿no? O solo hay una. ¿No es el conjunto de pirámides? No. Entonces, la papila renal es donde estaba, ¿no? La puntita, el inicio. Exacto, ¿no? La papila renal va a ser la parte terminal de una pirámide renal, ¿ya? Es esta zona de acá, ¿ya? ¿Ves? Esta es la pirámide renal y la parte terminal viene a ser la papila renal, ¿ya? Esta de aquí. Entonces, entonces, la papila renal, ¿no? De cada pirámide renal, ya acá vemos una pirámide renal, otra pirámide renal y así sucesivamente, ¿ya? Cada pirámide renal encaja dentro de ¿qué? De un cáliz menor, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí en esta imagen, vamos a ver, ¿no? Esta zona de aquí, esta zona de aquí viene a ser la papila renal y esta parte de acá, en forma de B, viene a ser la cáliz menor, ¿ya? Entonces, cada papila va a encajar en un cáliz menor, ¿ya? ¿Está bien? Ya, señor. Ya. Claro. Entonces, ¿qué? Algo. Entonces, cada cáliz menor tiene, ¿qué epitelio tiene? Un epitelio transicional, ¿ya? O, Ah, ya. o también llamado como De transición. Ah, ya, uroterio, ¿no era? Oh, urotelio, exactamente, ¿ya? El cáliz menor presenta un epitelio transicional o también llamado urotelio, ¿ya? ¿qué Entonces, epitelio es ese? entonces, entonces ¿cómo es este? Cuando hablamos de epitelio transicional, ¿a qué nos referimos, Yero? Ya fue ya. Nos estamos refiriendo ¿De qué? a que va a haber un cambio de epitelio, ¿ya? ¿Pero de qué? Por eso es transicional. Claro. Ya, entonces este epitelio transicional o urotelio va a presentar un epitelio La lámina propia. de estratificado, ¿ya? ¿Plano? De células estratificadas, ¿ya? O sea, una encima de otra, ¿ya? Células una encima de otra. ¿Qué más encontramos en el cáliz menor? Vamos a encontrar una lámina propia. Entonces, esta lámina propia va a presentar tejido conectivo, ¿ya? Y por último, va a Ya. presentar una capa delgada
de músculo liso. ¿Está bien? Entonces, el cáliz menor tiene epitelio transicional urotelio de células estratificadas, una lámina propia de tejido conectivo y músculo liso. ¿Ya? Una capa delgada, músculo liso. ¿Qué más? La cáliz mayor, ¿cómo se forma? La cáliz mayor se forma de 2 a 3 cálices menores. Entonces, unimos 2 a 3 cálices menores y va a formar lo que es un cáliz mayor. ¿Está bien? Ya. Ya. Oh, pero eso Entonces, no debería ser la primera parte urinaria. entonces, tú sigue nomás. De lo que es tomar. Entonces, el cáliz, como la primera parte de qué me estás hablando tú. ¿Ese es el urinario 2 ya es eso? Sí, estamos en urinario 2. ¿Y recién estás hablando de cáliz? ¿Cómo es eso? Claro, en el urinario 2 es cáliz, pues, ¿qué dice acá? Cáliz renal, Mm, uréter, vejiga. éter. Ya, pues entonces, Ya, pe. si yo hablo Allá, el escúchame, paso de la orina, está yendo. y si Allá, yo, ya. y si yo hablo de pelvis renal, yo tengo que hablar sí o sí cáliz menor y cáliz mayor. ¿Para qué? Para que me Ya, dé, señor. para que me dé lo que es la pelvis renal. ¿Y hace rato Entonces, de qué has hablado? ¿qué? Donde no cuando no estaba, ¿de qué has hablado? De mácula densa. Allá, renina. Claro, el sistema Células renina neutrocelulares. angiotensina. Claro, claro. Allá no me he perdido mucho, entonces. Ahora sí, pe gorda. Yo pensé que estaba allá. Ya, ya. Entonces, la caries mayor, como les mencioné, ¿no? Va a presentar 2 a 3 cálices menores. ¿Ya? O sea, 2 a 3 cálices Ajá, menores va a formar lo que es un cáliz mayor. Y va a presentar ya. lo mismo que el cáliz menor. Un epitelio transicional, Mm, una lámina propia y un músculo liso, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Con su tejido conectivo, su músculo. Entonces, en esta imagen que vamos a observar, primero vamos a observar el lóbulo renal, el lobulillo renal. Dentro del lobulillo renal vamos a encontrar la pirámide renal. En la parte inferior de la pirámide renal encontramos lo que es la papila renal. ¿Ya? Entonces, ya. una papila renal se encuentra conectada con un cáliz menor. ¿Ya? Ya. Esa es Ya. la pila. Entonces, ¿esto qué sería? Esta sería la papila renal, ¿ya? Entonces, esta papila renal Mm, presenta un área, ¿ya? Un área llamado la- área cribosa, El ¿ya? espacio, el espacio, ¿cómo se llama? El espacio, El espacio, pe. Del área que pasa más abajo. Tiene un nombre ese espacio. Vale, me olvidé su nombre ya. ¿Cómo era? ¿verdad? ¿No? Tiene un espacio. Ya, de repente hay una siguiente lámina. Entonces, Yeah. esta área cribosa, ya va a ser va a presentar lo que es orificios, va a presentar orificios ¿no? En forma de tubos, ¿ya? ¿Qué Amir, fue? Amir, Amir, ¿Varón o mujer? Amir, Amir. Amir. Che, che, fíjale, pe, amorito. Tara, ta, tara. Ya, ok. Entonces, como le estaba mencionando, ¿no? Esta es la papila renal, ¿no? Va a presentar un área cribosa donde vamos a ver orificios y túbulos colectores, ¿ya? Entonces, los tubos colectores van a desembocar justamente en la papila renal, ¿ya? Entonces, al momento de desembocar en la papila renal, ¿qué es lo que va a eliminar hacia el espacio, hacia este espacio? ¿Cómo se llama? Va a eliminar Desechos desechos, ¿no? ¿En forma de qué? De orina. ¿Ya, chicos? de orina. Ujú. ¿Ahí ya es la orina primaria? No, no. Ahí ya no es orina primaria, ¿sí o no? Claro, ahí sería la orina primaria, pues. ¿Sí? Ahí ya fue.
es mal. Ya, entonces, ¿Eso qué es? esta es Es una una, papila, ¿no? sí, ¿O qué es? esta es una imagen de la parte de la pirámide renal, ¿ya? Ya. Pirámide renal con su papila renal, ¿ya? Este circulito, ¿qué sería? El La, área pa- cribosa, el señor. área cribosa o la papila renal, ¿ya? Entonces, ¿qué Mamá. epitelio presenta este de aquí? ¿Qué epitelio sería esto? ¿Uro- ¿Urotelio es ahí? No, ¿Qué así. epitelio es? ¿Urotelio? ¿Qué epitelio es? ¿Transición? Epitelio, Ya fue ya. Escamoso, claro, un epitelio, simple. claro, epitelio escamoso, ¿ya? O sea, lo que le dije, pues, ¿no? El epitelio de transición, ¿no? Este es el epitelio de transición, ¿ya? Estratificado, entonces, claro. ¿Ya? Este sería el epitelio de transición, ¿no? Conjuntamente con estratificado, ¿no? Claro. Ya. Esta sería la papila, ¿ya, chicos? La papila. ¿No? ¿Y esto qué sería? El cáliz, ¿no? El cáliz menor. ¿Ya, chicos? Este sería el cáliz menor. ¿Es el cáliz menor? Claro, pues. ¿Y cuál es el cáliz mayor? Está más abajo. Está madre. O eso parecen rayos medulares. ¿Son rayos medulares o no? ¿Cuál? Es donde ahí donde están esas líneas. No, no, a la ¿Estas? izquierda. ¿Estas? Ahí, eso de ahí. Claro, pues Sí. estos son rayos medulares. Rayos medulares, ¿no? Ya. Mm, Entonces, acá tengo otra imagen, ¿ya? Mucho más bonito. no, ¿qué es esa vaina? Ya. ¿Esta qué sería? La papila renal, ¿no? ¿Qué? Esta es la papila renal, ¿verdad? Hola, Sí. ya. La A, la B, la C, la D, la E, la F, ¿qué sería? Epitelio de transición, ¿no? Transición. Ya. Entonces, este sería el urotelio, ¿verdad? Entonces, tanto el cáliz menor como el cáliz mayor va a presentar este tipo de epitelio. Ven en la figura número, la primera acá, la A, ven que no presenta algunas, la capa, la capa superficial presenta sus células todas así juntas. Ya, Ya. acá se van separando, va a presentar mucho más células, en la C también mucho más Se células, vuelve y certificado sobre, se va a ¿no? formar ¿en qué? En estratificado, ¿no? Estratificado, ¿no? Son células dispersas, ¿ya? Entonces, aquí acá el aumento del número de capas del epitelio de transición de la pelvis, del riñón, o sea, de la pelvis, o sea, de la parte de la cálices, ¿no? Se va a convertir al final en uréter, ¿ya? ¿Ya, chicos? La pelvis se va a convertir en uréter. Ya, entonces, la pelvis renal viene a ser la porción anterior expandida del uréter, ¿ya? Entonces, la pelvis renal va a presentar también epitelio transicional o urotelio, ¿no? Va a presentar una lámina propia y un músculo liso. ¿Ya, chicos? Ya. Entonces, Músculo liso. Ya, ya. Músculo liso. músculo liso, pues chico, músculo liso. Entonces, el epitelio transicional o urotelio, ¿no? Como les mencioné, no va a presentar tiene unas células en forma de ¿qué? Estratificadas, ¿no? Entonces, Sí. va a presentar en la parte superior unas células en forma de sombrilla, ¿ya? La cual va a formar una cúpula. Entonces, ¿para qué es importante este tipo de células? Este tipo de células es importante para lo que es la barrera impermeable, ¿ya? Una barrera impermeable. Ah, claro, para que no pase la orina, no se filtre. Exactamente, para que la orina no se salga, no filtre. Parecido a las células parábalas, ¿sí o no? Claro, parecidas, ¿ya? Entonces, la pelvis renal, Turu, turu, tu. la pelvis renal presenta 8 a 10 cálices renales, ¿ya? Que recogen la orina, la cual presenta un epitelio de transición, ¿no? De 4 a 5 capas, ¿ya? La pelvis renal. Entonces, acá vemos la pelvis,
la cáliz menor, las cálices menores, ¿ya? El conjunto de 3 a 4 cálices menores va a formar una cálice mayor. Ya, entonces esta sería la cálice mayor. Ya, todo esto sería la cálice mayor, cálice mayor, cálice mayor. Entonces, esta cálice mayor se va a formar una estructura mucho más grande llamada pelvis renal. ¿Ya? Todo lo de verde ya sería la pelvis renal. ¿Ya, chicos? ¿Cuántas cálices mayores hay ahí? ¿Como 3? ¿O cuántas? A ver, 1, 2, 4 ahí. Ya, Hmm, 1, que... 2, 3, 4. 4 ahí. ¿Ya? Ya. O sea, puede variar, ¿no? Puede haber 3, puede haber 4, hasta 5 puede haber, En mi ¿no? riñón hay 3 nomás, pero... Claro, como, o sea, Yo... este, el riñón no es tan, como te digo, no es tan perfecto, ¿no? O sea, puede haber 4, puede haber hasta 5 podría haber, ¿no? Joven, ya, su riñón, joven. ¿Ya? Ya, señor. Sigue. Entonces, una vez que ya tenemos la orina y está dentro de la pelvis renal, ¿hacia dónde va a pasar? Hacia los uréteres, ¿no? Hacia el uréter. Entonces, el uréter viene a ser una prolongación de la pelvis renal, ¿no? ¿De qué tamaño? De largo tenemos de 25 a 30 centímetros de largo, ¿ya? Pero su diámetro, el diámetro sería de 3 a 4 milímetros, o sea, demasiado pequeño, ¿ya? Entonces, la, Para que se haga los, compasión. claro, los uréteres van a perforar, ¿no? La parte de la superficie de la pared de la vejiga, ¿no? En ambos lados, ¿ya? Entonces, el uréter va a presentar tres capas: mucosa, muscular y Y adventicia, Advent. ¿ya? ¿Hay una submucosa? Claro, submucosa también hay, ¿no? La submucosa estaría en la lámina propia, pero Ya, señor. acá lo está dividiendo en uno solo nomás, pero mucosa, muscular y adventicia, ¿ya? Ya, listo. En cuanto a la mucosa, va a presentar, ¿no? Epitelio de transición, ¿ya? De 3 a 5 capas de células. Va a presentar también una lámina propia de tejido conectivo laxo, ¿ya? Esa es la mucosa. Ya, señor. Y la muscular, Y la mucosa. que sabemos que es músculo liso, ¿no? Va a presentar el 2/3, proximales, va a presentar una capa de ¿qué? Longitudinal interno, ¿ya? ¿Mm? Ujú. Nada. Salió y entró. Ahí, ok. Ya, 2/3 de la capa muscular va a presentar muscular longitudinal interno, ¿ya? Y 1/3 va a presentar longitudinales interno, no, mira, circular, muscular circular, ¿no? Capa muscular, capa muscular circular y la capa muscular Longitudinal. longitudinal externa, ¿ya? Oye, a la firme no se entiende esa vaina. Ya eso vamos a verlo con la imagen. La adventicia, C, capa externa, longitudinal interna. ¿Cómo es eso? la CM es la circular, músculo circular, ¿ya? Y la EL es Músculo la circular. longitudinal externa. Y la C, La CE, capa, no, eso no sé. está pegado a la firme. ¿No? Bórralo eso. Lo voy a borrar, ¿no? A la firme. Voy a Ya, poner bórrala. la cara de Centeno ponerlo ahí. Ya, acá. Ya, en la adventicia tenemos, ¿no? Está formado por tejido conjuntivo fibroso, ¿no? Que se va a unir, que se une y se va a confundir en lo que es tejido conectivo de cápsula renal y con un tejido conectivo de la vejiga, ¿ya? O sea, viene a ser la parte externa, ya que vemos aquí. Entonces, vemos, ¿no? Desde lo más interno hacia la parte de afuera, ¿no? Tenemos la capa muscular, la mucosa, la muscular,
y la adventicia, ¿ya? O también llamado túnica muscular, túnica mucosa, la túnica muscular y la túnica adventicia. Y aquí está, ya, aquí está, para que no estés ahí, ¿Qué es esa vaina? para que no estés renegando. Tenemos acá la capa de la mucosa, su lámina propia. ¿Qué capa sería? ¿Cuál? ¿Qué capa sería? ¿Qué capa como? ¿Qué epitelio sería? Como epitelio plano estratificado, no queratinizado. Ajá. ¿De transición, pe? Epitelio de transición, ¿ya? Ya, pero el de transición no es estratificado. Claro, estratificado después. ¿Ya? Plano, pe. Mm, Plano estratificado. claro, claro. Ya sería de 3 a Ya, 4 capas. señor. 3 a 4 Urotelo, capas. sí. O también llamado urotelio, ¿no? Epitelio de transición, urotelio, o como dice Yerito, ¿no? Plano estratificado, ¿no? Ya. ¿Qué más encontramos? La lámina propia. Bueno, la lámina propia sería la submucosa, pero en este caso lo está uniendo hacia la capa muscular, mucosa, ¿ya? Entonces tenemos la capa mucosa y la lámina propia de tejido conectivo laxo, ¿ya? Ahora, en Ya, cuanto a señor. la capa muscular, se divide en tres, ¿ya? Capa muscular Tres. longitudinal, capa muscular longitudinal interna, que es este de aquí. Muscular. ¿Qué músculo es? Ya. Ujú. Músculo liso, señor. Ya. Y también tenemos la capa muscular circular, que es lo que tú me estás diciendo. Y por último tenemos la Músculo capa liso. muscular longitudinal externa. ¿Ya? Músculo liso también. Ya. De vuelta, ¿ya? La capa muscular se divide en tres tipos de músculo, de capa muscular. Tenemos la longitudinal interna, la muscular circular y por último tenemos la longitudinal externa, ¿ya? Y la tercera capa que viene a ser la adventicia, ¿ya? Donde vamos a encontrar células adiposas, vasos sanguíneos, ¿no? Ya, señor. Ya, a ver, Jerito, tú solo, Ya, ¿qué, ese es qué observas? una H. Uretra. Ya, entonces esto sería el uréter, ¿no? Uretra, señor. Con las Ya, tres capas. el uréter. Mucosa, tejido de mucosa, capa muscular y la adventicia. La mucosa de epitelio es certificado plano o también llamado epitelio de transición o urotelio. Ya. Después tenemos la muscular que se va a subdividir en tres capas. ¿Ok? Muscular, Lámina propia, no hay. lámina propia. Sí hay, pero ya, tejido laxo. Ya, lámina propia. Tiene que ser Conectivo ordenado, pues, laxo. ordenado tienes que ser. Me olvidé, señor, de la lámina propia. Tejido conectivo laxo, ¿ya? Ya, ¿qué Después más? está la capa muscular que se va a subdividir en tres capas. Circular interna del. Claro, no, ¿cómo era? Longitudinal Longitudinal, interna, perdón. Longitudinal longitudinal interna, interna. circular media Ya, y circular media. la externa era ¿de qué era? Longitudinal externa, ¿no? Longitudinal externa, ya, dos longitudinales hay, ya. Y Y aquí, después está la adventicia. ya, ¿y esto qué sería? Ese es adiposo. Esta sería la adventicia, Adventicia, ¿no? adventicia. La La capa adventicia, señor. adventicia, ¿no? ¿De qué tejido era la adventicia? Pucha, madre, esa chica todavía. Regresa para ver la adventicia de qué era. La adventicia, tejido conjuntivo fibroso. Nada más. ¿Dónde? Fibroso, pero también se ve adiposo, ¿no? Claro. Vamos a encontrar adipocitos, vasos sanguíneos, esas cosas. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que es la vejiga. ¿Ya? Entonces, la vejiga, ¿qué viene a ser? Un músculo, ¿no? Un músculo hueco. ¿Ya? Entonces, ¿qué epitelio va a presentar la vejiga? Va a presentar un epitelio polimorfo de transición o urotelio también. ¿Ya? Pero acuérdense del epitelio, ¿ya? Es un epitelio polimorfo. La vejiga es polimorfo. Ujú. ¿Cómo era polimorfo? ¿Qué tipo de epitelio era polimorfo? Igual,
Un epitelio de transición también tenía. Ah, ya. O polimorfo es porque se ensancha también por la orina. Y claro, también, ¿no? Pero lo que se ensancha es el músculo, pues. Ya. Entonces, la vejiga va a presentar tres capas, ya lo mismo, ¿ya? Mucosa, muscular y adventicia. ¿Ya? Ya, señor. En cuanto a la mucosa, presenta un epitelio transicional, ¿ya? Un epitelio transicional, ¿ya? Pero este epitelio, su característica es que va a ser polimorfo, ¿ya? ¿Qué más? Va a presentar una lámina propia. Entonces, esta lámina propia puede ser superficial a profunda. Entonces, en la parte superficial tenemos el tejido conjuntivo denso, irregular, ¿ya? Donde vamos a encontrar glándulas y moco, ¿ya? Y Allá. en la parte profunda de la lámina propia tenemos, ¿no? Tejido conectivo laxo con fibras elásticas, ¿ya? Con fibras elásticas, ¿ya? En cuanto a la Ya, muscular, ¿qué tipo de músculo es? Músculo liso, ¿ya? listo, señor. Músculo liso. Entonces presenta tres capas. Igual, longitudinal Ya. interna, circular media Media. y longitudinal Y. externa, ¿ya? Ujú. El músculo de la vejiga se le va a llamar detrusor de la vejiga, ¿ya? Músculo ¿Por detrusor. qué? Así lo han puesto. Músculo detrusor de la vejiga, ¿ya? Mm, ya. En cuanto a la adventicia, va a presentar, ¿no? Tejido conjuntivo denso irregular, ¿no? Colagenoso, va a presentar bastante colágeno, fibras elásticas. También vamos a encontrar lo que es células adiposas, ¿ya? Ya, entonces esa sería sería, ¿Qué es este, esa vaina? Está horrible. es que no hay otro. Ese sería Está mal, ya el pues. tejido, ese sería lo que es la parte de la vejiga, ¿ya? El, el tejido de la vejiga. Entonces, primero tenemos lo que es la mucosa, donde vamos a encontrar, ¿qué epitelio es? Epitelio de transición, poli ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Uretra, no? ¿O qué es? Vejiga. Vejiga, 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 ¿no? sí. Ah, ya. Ya, ya, listo, señor. ¿Ya qué dices? En la mucosa, ¿qué encontramos? Capa, pues. La. Ajá, una lámina, ¿Qué bueno, la epitelio? mucosa era Primero, ¿qué epitelio polimorfo, encontramos? polimorfo. Ya, Epitelio polimorfo, epitelio de transicional, ¿no? transición o urotelio. Ajá, polimorfo de transición, ¿no? ¿Qué más encontramos? Lámina Y lámina propia, ¿no? propia superficial y profunda. Ya, la superficial que presentaba tejido conectivo Laxo. denso, irregular, ¿no? Y Tamar, ¿es irregular ya? ajá, y la profunda, Ya, no digo nada mejor. la plagea. A ver, a ver. Ah, ya, la superficial era denso y irregular. Estoy diciendo denso y irregular, señor. Ya, ya plagiaste, ¿no? Ya, a ver, entonces la profunda que tiene, Laxo. tejido conectivo laxo, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, también presenta una submucosa, ¿ya? O sea, la Ah, submucosa ¿en las mucosas está lo de moco? claro, la submucosa sería, ¿no? La parte de la lámina propia, profunda, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ujú. Capa muscular, las capas musculares, ¿no? ¿Qué músculo es? Liso, señor, liso, liso. Un músculo liso, ¿no? Entonces tenemos primero Ujú. la longitudinal interna, luego Ujú. tenemos la capa muscular circular media, que es esta de aquí, Ujú. y por último Ujú. tenemos la longitudinal externa, ¿ya? Ujú. Entonces, el músculo recibe el nombre de músculo detrusor por la Por la contracción. contracción, ajá, que produce la micción, Ajá, exactamente. o Que sea, es su función principal, pues, ¿no? o sea, al momento de nosotros miccionar, la contracción que realiza justamente el músculo liso
se le va a denominar músculo detrusor, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Si te pregunta el doctor, Pero eso no debería ser estriado, borda. no, es músculo liso. Pero debería ser, ¿no? Bueno, no sé, es que como No, eso sí es no o debería, borda, también, no debería. de la. Y eso es cuando tú quieres. ¿Acaso se va solito? Ya, ya. Eso ya sería una parte neuronal. Y eso, Letra. y eso lo vas a ver en fisiología. ¿Ya? ¿De quién? No. En fisiología renal. ¿Quién produce la orina? ¿Cómo? La orina, ¿qué hormona la produce? ¿Qué hormona produce la orina? ¿No estás diciendo tiene que ver algo hormonal? No, yo no dije hormona, yo dije nervioso. ¿Neuronal? Ajá, neuronal. Ya, ¿Sistema nervioso central o periférico? ya. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de qué? Ya ves, era hacer las paraguas. De la vejiga. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hemos hablado, ¿no? La capa, ¿no? La primera capa es la capa de la mucosa, ¿verdad? Entonces, en la mucosa, en la capa de la Ujú. mucosa tenemos, ¿no? Epitelio de transición o, ¿cómo dijiste ayer? Urotelio, señor. O polimorfo. O polimorfo, ¿no? Células polimórficas. Entonces tenemos la capa principal superficial va a estar formada por qué? Justamente polimorfo porque cambia de forma. Pues no ves que las paraguas justamente Ya, va a estar se formada ensanchan cuando hay orina y después cuando no hay se contraen. ya. En la capa superficial de la mucosa, del Ujú. urotelio, vamos a encontrar células en cúpula o también llamadas células paraguas. ¿Ya? Células paraguas. ¿Ya? Células paraguas. ¿Qué más vamos a encontrar? En la parte media vamos a encontrar células en forma de ¿qué? De pera. O también llamadas gota de agua. ¿Ya? ¿Ya? Gota de agua. Y en la parte más profunda de la capa del urotelio tenemos son las células basales, o también llamadas células madre. ¿Ya? Entonces, estas células basales, células madre, son células que van a cambiar de forma. ¿Ya? Por eso se le dice polimorfo. Entonces van a cambiar a una célula llamada pera, célula en forma de pera o gota de agua. Y al final se puede convertir en una célula paragua. ¿Ya? Esto es lo mismo, ¿no? Acá tenemos en la parte basal, tenemos De las basales. las células basales o de madre. Las tenemos, ¿qué más? Las células en forma de pera, en forma de una gota de agua. Esta de aquí. Y por último tenemos las células paraguas. Paraguas. Las paraguas, ¿no? Ujú. Ujú. Ese sí es. Ahora pasamos a lo que es la uretra. ¿Ya? Ya ves, ese sí es esquelético. Ya. Ahora, en cuanto a la uretra, va a presentar, una estructura tubular distal, ¿no? En cuanto a las características histológicas tanto de varón como de mujer, Es más grande el varón. tenemos, ¿no? Tenemos dos esfínteres, ¿ya? ¿Ah? La uretra presenta dos esfínteres. Un esfínter interno muscular de la uretra, formada por la capa muscular circular media de la vejiga y un músculo liso. ¿Ya? O sea, ¿qué es músculo liso, ya? Y tenemos otro que es el esfínter externo muscular de la uretra, formada ¿por qué? Por las fibras musculares del perineo, ¿ya? Perineo. Del perineo. ¿Cómo es el perineo? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Qué? ¿Cómo es perineo? Mm, el perineo viene a ser un músculo de la
A ver, un músculo de la parte del suelo pélvico, ¿ya? Entonces, Ya. este va a actuar como diafragma urogenital, ¿ya? Y solamente Ahí, este esfínter muscular externo de la uretra va a ser de músculo esquelético, ¿ya? ya, señor. Lo mismo, ¿ya? Entonces va a presentar una, a ver, Uretra, vejiga y uretra, ¿no? ¿Cómo es el primero? ¿Verdad? ¿cómo? ¿Cómo dices? Los tres que hemos visto es uretra, vejiga y uretra, ¿no? Sí, Ureter, vejiga y uretra. Ok. ya. Entonces, Ya. en cuanto a la capa de la mucosa, tenemos, ¿no?, un epitelio que es urotelio, estratificado cilíndrico, ¿no? ¿Cilíndrico ahí? No, María fue ya. Presenta una lámina propia de tejido conectivo laxo con sus plexos venosos. En cuanto a la submucosa, está formada por tejido conectivo denso y regular. En cuanto a la capa muscular, va a presentar una capa interna longitudinal y una capa externa circular, ¿ya? Y los dos esfínteres, ¿no? Esfínter interno, músculo liso, y esfínter externo, músculo estriado, ¿ya? O esquelético. Ahora, en cuanto a la capa adventicia, va a presentar tejido conectivo denso y regular, ¿ya? Entonces a ver las dos diferencias, tanto la uretra masculina como la femenina, ¿ya? Ya. Ya, entonces en la uretra masculina, en el hombre, presenta una longitud de ¿cuánto? De 15 a 20 centímetros, ¿no? Eso varía, ¿no? Depende. Eso varía, Claro, pues, ¿no? señor. De Jeros dice que es de 10 a 15. 30, señor, 30. Ya. Téngame que. Y se Y abre se abre. al, al exterior en el meato. Está chistoso, no puerta de miércoles. De la. Ya. Meato uretral del grande, ¿ya? Ya, entonces, la uretra presenta tres partes, ¿ya? Puta madre, como que tres partes. En cuanto al hombre, en cuanto al varón, presenta tres partes, ¿ya? La uretra prostática, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente está relacionada con la glándula prostática, ¿ya? La cual mide solamente 3 a 4 centímetros, ¿no?, de longitud, y va a presentar epitelio transicional, ¿ya? ¿Por qué epitelio transicional? Porque de epitelio prostático a un epitelio eh, a un epitelio cilíndrico por allá. Ahora, la segunda parte de la uretra masculina sería la uretra membranosa, ¿ya? Mide de 1 a 2 centímetros, atraviesa la membrana perineal, ¿no?, en el suelo pélvico, como te mencioné, del diafragma urogenital, ¿ya? Entonces, Miércoles. entonces va a presentar, ¿no?, epitelio cilíndrico estratificado o pseudoestratificado, ¿ya? Entonces tenemos acá ya dos, ¿no? En la prostática, epitelio transicional, y en la membranosa, epitelio cilíndrico estratificado o pseudoestratificado, ¿ya? Ahora, la Ya. tercera parte de la uretra masculina sería la uretra esponjosa, o también llamada peniana, ya, la cual mide 15 centímetros, ¿no? Presenta un cuerpo esponjoso con sus tres epitelios, ¿no? Epitelio cilíndrico estratificado, epitelio pseudoestratificado y escamoso estratificado no queratinizado, ¿ya?
Ujú. Ya. Entonces, aquí, ¿qué vamos a observar? ¿Qué es esto, Yorito? En esta imagen. Ahí se ve la uretra, señor. Ya, esa es la uretra, ¿no? Pero ¿qué parte de la uretra? Sabemos que acá hay tres partes. ¿Acá cuántas partes vemos? Ahí veo dos. Ya, ¿cuáles son esas dos? Ilústrame. La, la próstata, La próstata. la prostática Ya. y la esponjosa. ¿Estás seguro? Esponjosa, ¿no? Ya, pues entonces la prostática y la membranosa, ¿no? Entonces, ¿Cómo? ¿prostática y membranosa o cuáles son? Oye, ¿qué fue? Ya. Entonces acá vamos a ver dos tipos de epitelio, ¿ya? Dos tipos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el epitelio cilíndrico estratificado o también epitelio pseudo estratificado, que sería este de aquí, ¿ya? Voy a agrandarlo. ¿Estás grabando? Sí, todo está grabado. Ya. Entonces, este sería de acá, este epitelio de acá sería epitelio Pseudo certificado. pseudoestratificado, ¿ya? Entonces, este epitelio pseudoestratificado va a cambiar a qué? Ah, es certificado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ese es el Ya, certificado? copia. Epitelio escamoso estratificado no queratinizado, ¿ya? Ya. Entonces, de pseudoestratificado va a pasar a qué? Pasa a ese certificado no caracterizado. Ajá, al epitelio estratificado no queratinizado, ¿ya? Entonces acá vamos a ver dos, ¿ya? Ya. Tanto la uretra membranosa, que es esta de acá, que es este epitelio, como la uretra esponjosa, ¿ya? ¿Y la prostática por qué no se puede ver ahí? Si ahí también tiene epitelio transicional. ¿Cómo? Si ahí también tiene epitelio transicional, ¿no se ve la prostática? No, no, acá no hay prostática, pues porque es mucho más profundo, Ya. ¿ya? La prostática, entonces Ya. si vemos la prostática tendríamos que ver, no se ve, no se puede ver, ¿Es un recorte o qué? no, solamente acá lo que vamos a ver solamente son dos, la membranosa y la esponjosa nada más, ¿ya? Ya. Ya, señor. Ya. Ahora en cuanto a la uretra femenina, ¿no? Ah, va. Presenta ¿Cómo una, que no ven? presenta una longitud de 4 a 5 centímetros de largo y de diámetro sería 5 a 6 milímetros, ¿ya? La cual desemboca en la vulva entre el clítoris y el introito vaginal. ¿Ya? Va a presentar tres capas, mucosa, muscular y adventicia. En la mucosa, lo mismo, ¿ya? Epitelio transicional, porque va a estar en un recambio a epitelio ¿qué? Cilíndrico pseudoestratificado y epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, ¿ya? Similar a Que a la... los tres, ¿qué? Vale. Así cambia, pues, en su porción externa. Qué mal criado. ¿Qué vamos a Las encontrar? glándulas de Litre. ¿Qué vamos a encontrar? Glándulas de Litre, ¿no? Las cuales lubrican las paredes de la uretra, ¿ya? Ah, no sería glándulas de Licra. ¿Qué más encontramos? También va a presentar una lámina propia, ¿ya? De tejido conectivo. ¿Qué más encontramos? La segunda parte sería la capa muscular, ¿no? De músculo liso, ¿no? ¿Presenta qué? Longitudinal interna y circular externa, ¿no? Ah, En la adventicia vamos a encontrar solamente tejido conectivo. Entonces aquí en la imagen vamos a ver, ¿no? La mucosa, ¿no? De epitelio transicional, ¿no? ¿no? Pasa a lo que es epitelio cilíndrico pseudoestratificado y por último a epitelio escamoso estratificado, ¿ya? Va a ¿así presentar, se ven las glándulas de Licra?
Vemos acá la capa muscular que presenta solamente dos capas, ¿ya? Longitudinal De músculo. interna y circular externa, ¿ya? Y sus plexos Ambas de músculo liso. no también presenta plexos venosos. Claro, estas serían las glándulas del litre, este de aquí, Lubrica las paredes de la uretra. ajá, la cual su función es eso, ¿no? Lubricar la pared, ¿no? Las glándulas de Lister son glándulas endócrinas. Endocrino, exocrino sería. Samaria. Entonces, eso sería todo en cuanto a